tenemos esta carga cultural tan complicada en nuestra historia, en cómo surgió la mexicanidad, que todavía la cargamos hoy en día. No somos ni los conquistados ni los conquistadores, somos ambos, somos el resultado de una violación física, psicológica, espiritual, económica, política, y eso crea una crisis de identidad en todos nosotros. Y al ser también país en vías de desarrollo, país tercermundista, vemos a las grandes potencias como lo máximo, como esos países realmente saben cómo hacer las cosas. Esas personas sí son inteligentes, esas personas sí son capaces. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Perspectivas número 15. En esta ocasión se encuentra conmigo Luis Bracamontes. ¿Cómo estás, Luis? Hola Alejandro, hola a todos que están escuchando. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Oye, pues yo creo que lo más indicado para todas las personas que nos están escuchando, o sea, la pregunta como de cajón, es ¿quién es Luis Bracamontes? ¿Cómo te defines? ¿Cómo me defino? Oh, qué pregunta tan abstracta. Pues creo que todo depende también del contexto. Tengo múltiples máscaras dependiendo de cómo me quiero relacionar en dado contexto o evento. Pero comienzo por lo básico. Soy un estratega creativo digital y también un poeta queer. Nacido en la Ciudad de México, tengo 28 años. La mayor parte de mi vida viví en Morelia y en los últimos 6 años he vivido en 8 ciudades, 6 países y 3 continentes. Y ha sido toda una travesía que me ha traído a Holanda, Rotterdam, para ser específico. Y en este momento trabajo para una compañía llamada Tickets con Q, sin la U, tickets.com, que es una de las plataformas más grandes del mundo para comprar entradas para museos y atracciones. Y también soy el fundador de Unwanted Words, que es la primera plataforma para poetas y artistas de spoken word LGBTQ+, de Rotterdam. Y sí, ese es mi perfil a grandes rasgos. Y se dice muy fácil, güey. Se dice muy fácil vivir en Rotterdam, ser un cofundador y además estar pues trabajando en una empresa importante allá en Europa. Eh, bueno, yo creo que, a ver, estudiaste en Morelia, en la Universidad Latina. ¿Qué Sí. estudiaste ahí? Así es, mi alma mater, Tu alma mater. desde la prepa hasta la universidad fue la Universidad Latina de América. Ok. Me gradué del programa de Ciencias de la Comunicación y más tarde obtuve una beca de Erasmus Mundus para una maestría en Media Arts Cultures en 3 universidades, en Austria, Dinamarca y Polonia. Ok. ¿Y o sea, cómo obtuviste esa beca? ¿Te la ofertaron? ¿La concursaste? ¿O fue más como, o sea, bueno, más bien la pregunta va encaminada, ¿fue como un objetivo que tú ya tenías como bien sentado? ¿O fue más azares del destino por las cuales llegaste a obtener esa beca? Sí, pues como diría mi amigo Javier Larios, también egresado de comunicación, mi trabajo me acosté. Eh, Definitivamente no fue una coincidencia. Creo que, creo que toda trayectoria que sale que va más allá de lo preestablecido, de estos templates de vida que se tiene, requiere un esfuerzo consciente. Muchas veces un esfuerzo diario de decidir hacer las cosas diferentes, de abrir el panorama, de ver que hay más cosas allá afuera que experimentar, que hacer. O sea, Y esto siempre ocurre en fue, cualquier...
Siempre fue, Ujú. ay, perdón, siempre fue el hecho como de querer salir del país, aspirar como a cosas más grandes, o te digo, fue más como, ay, caray, ya se me presentó la oportunidad, me voy. Am, creo que tiene mucho que ver con la manera en cómo fui criado por una televisión. Crecer viendo tanta caricatura y tantas películas y ver cómo la vida no alcanza para vivir todas las aventuras y las posibilidades que puedes experimentar. Ok. Y de alguna manera, eh, el hecho de que yo haya querido explorar el mundo y visitar la otredad tiene también mucho que ver con un deseo de crecer, de aprender, de, de expresar mi verdad y hasta cierto punto encontrar alternativas para vivir una vida más auténtica. Y esto viene desde una perspectiva queer. Eh, soy un hombre cisgénero, homosexual, abiertamente queer, orgullosamente queer. Y el hecho de crecer en una sociedad heteropatriarcal tan machista como es México, amo México, adoro México, me encanta la cultura mexicana, pero también tiene muchas limitaciones, sobre todo en la cuestión de género. Es uno de los países con mayor índice de feminicidios, con mayor índice de ataques transfóbicos y homicidios a personas trans, entre muchas otras cosas, claro. y, y el hecho de yo explorar otros ambientes internacionales no solamente fue por el deseo de crecer profesionalmente o culturalmente, sino también encontrar espacios más seguros donde yo poder vivir de manera auténtica y segura. Entonces, fue un proceso consciente eh, de querer estar en un espacio donde puedo jugar, explorar y crecer sin estos riesgos y limitaciones por mi identidad. ¿Crees que haya sido o sea, el detonante que haya, pues sí, por el que hayas decidido partir? O sea, bueno, creo que lo dijiste, o sea, eh, el hecho de, sí, o sea, querer crecer profesionalmente y personalmente, pero también este hecho de, pues, a lo mejor no sentirte como con total libertad aquí en México. ¿Consideras que fue entonces o sea, como el detonante por el cual decidiste ir a otro lugar donde sí encontraras esa libertad completa que a lo mejor no tenías aquí en México? No creo que haya sido ese el detonante principal, sino un factor, un gran pilar en esta decisión. Tampoco fue la única razón, porque eh, cuando tenía 23 años acepté un trabajo en Malasia. Malasia es un país que vive bajo la ley de Sharia, donde es ilegal ser homosexual, ser queer, ser trans. Y aún así acepté ir, a pesar de que no era del todo seguro. Claro que al ser del occidente, tener piel clara, que el colorismo y el racismo siempre tiene que ser parte de cualquier conversación sobre inmigración. Eso me dio ciertos privilegios en los cuales estaba protegido hasta cierto punto ahí. Entonces, no ha sido realmente esa la razón. Entre paréntesis, cuando tú te fuiste para allá, güey, porque yo siento que o sea, me surgió la curiosidad, tú, eh, no sé si inconscientemente o tú siendo plenamente consciente, ocultabas algún aspecto de tu personalidad o de tu identidad en aquel país que, pues, culturalmente opresor en ese tipo de aspectos culturales, o siempre fuiste
O sea, no que lo ocultara, sino más bien cuidadoso con el tema. Sí, este es un tema ciertamente delicado porque a nivel mundial muchísimas personas sufren de opresión, discriminación y violencia de género, crímenes de odio. Um, entonces, quiero aclarar eso antes de dar mis respuestas, solo para darle suficiente peso al tema. Yo fui contratado por el Ministerio de Finanzas de Malasia junto con otros 60 consultores de distintas partes del mundo para generar eh, modelos de negocios sustentables con distintos tipos de causas sociales. Eh, Nuestro equipo estaba encargado de desarrollar un modelo de negocios para emplear a personas en situación de calle. Y esto implicaba tener contacto diario con muchos tipos de personas, desde delegados de gobierno hasta colegas, personas internacionales, personas locales. Malasia es un lugar pluricultural. Están las personas malayas, que son musulmanes. Hay una comunidad china Malasia muy grande, y usualmente son budistas o algunos cristianos. Y está la parte India, Malasia, que la gran parte de ellos son hindús. Entonces, hay muchísimos tipos de variaciones de culturas, personalidades, opiniones. eh, y claro, las personas en situaciones de calle que en su mayoría eran musulmanes. De alguna manera, yo no sentía el peso o la presión de ocultarme por mi seguridad, porque nuevamente estaba consciente de mis privilegios como extranjero, como expat, que en cuestiones de inmigración hay muchísimos elementos que pueden jugar a tu favor o en contra. Um, y la hegemonía del occidente tiene muchísimo peso. Una persona occidental puede llegar a ser casi intocable en el sureste de Asia, por cuestiones raciales, estructurales, históricas, políticas. Y estaba consciente de eso. Sabía que si me cachaban en el acto, no me iba a pasar nada a mí. Pero en caso que estuviera con alguna persona musulmán, malaya musulmán, esa persona tendría consecuencias muchísimo más grandes. Eh, Durante ese tiempo, comencé a salir con un chico que después se volvió mi novio, chino malasio. En su contexto, él estaba en el closet completamente. Y en esta burbuja internacional en la que estábamos, yo me sentía completamente seguro porque sabía qué tipo de mentalidades y culturas estaban en esta burbuja. Y a través de esta cierta libertad en esa burbuja, pude compartir con mi pareja en ese tiempo cómo se siente ser abiertamente LGBT en un ambiente que es respetuoso, eh, que es seguro. Y eso para mí fue una experiencia inolvidable. Claro que también en México he tenido el privilegio de estar en círculos y en burbujas que son más tolerantes, que celebran la diversidad en esta compleja intersección de qué es la identidad. Así que no es el único aspecto, pero siempre en cuestiones de inmigración, cuestiones de seguridad y de identidad van a ser un tema muy importante en la decisión de cualquier persona. Y entonces, bueno, Malasia fue el primer país ya después de que te otorgaron la beca, o fue como cuestiones separadas. Y bueno, como preguntarte, porque siento que nos fuimos por otro lado, por mi culpa, güey, que te interrumpí. Este, pero te digo, ¿cuál es, o sea, cómo se busca esa beca, güey? O sea, seguramente hay, porque, bueno, siempre siento que tenemos la noción, sobre todo aquí en México, de que acceder a ese tipo de becas es una cosa así como de locos, o sea, como que ni siquiera lo dimensionamos porque pensamos que es tan complejo o tan complicado que ni siquiera lo intentamos, güey.
Entonces, Mm, ¿cómo fue tu experiencia para tomar esa beca tan importante? Y bueno, como a la par, ¿cómo llegas a estar en esos puestos tan importantes, y pues de tanto peso? gracias. Creo que tocaste un tema muy importante. Eh, Esta percepción, muchas veces desviada o mal informada, de que ciertas oportunidades no son para nosotros, o no tenemos acceso, o no somos suficientes. Y nosotros como mexicanos tenemos esta carga cultural tan complicada en nuestra historia, en cómo surgió la mexicanidad, que todavía la cargamos hoy en día. No somos ni los conquistados ni los conquistadores. Somos ambos. Somos el resultado de una violación física, psicológica, espiritual, económica, política. Eh, y eso crea una crisis de identidad en todos nosotros. Y al ser también país en vías de desarrollo, país tercermundista, vemos a las grandes potencias como lo máximo, como esos países realmente saben cómo hacer las cosas. Esas personas sí son inteligentes, esas personas sí son capaces. Pero solo para darte un poco de contexto, en Estados Unidos, toda la investigación, innovación tecnológica y científica viene de inmigrantes que van a hacer sus maestrías, sus doctorados allá, y Estados Unidos captura esas mentes. Y tenemos este fenómeno grande en México y en Latinoamérica y en otros países en vías de desarrollo, la fuga de cerebros. Um, y quisiera invitar a todas las personas que están escuchando que nosotros como mexicanos somos chingones y tenemos lo que se necesita. Claro que eso requiere trabajo y dedicación como cualquier cosa, pero algo que me di cuenta la primera vez que fui a estudiar al extranjero, todavía estudiando ahí en la UNA, en mi licenciatura, obtuve una beca para un semestre para ir también a Dinamarca. Era un programa de inclusión social e innovación, y el momento en que yo llegué ahí, llegué con un sentido de inferioridad porque como vengo de un país tercermundista, mi educación, mis opiniones, mis ideas, mi capacidad no está a la par de otros estudiantes europeos. Y vaya, mi sorpresa fue que no solo no estaba al nivel, sino que estaba al tope de mi clase. Y esa experiencia comenzó a desatar un proceso de desaprendizaje dentro mío, de decir, no por ser mexicano, no por ser de esta ciudad, con esta educación, soy menos. ¿En qué aspectos veías pues sí, o sea, más bien, sí, en qué aspectos no te sentías inferior a otras culturas, viniendo de México y que te diste cuenta de, no, pues, o sea, yo en muchas áreas soy mejor que mis compañeros? ¿Cuáles eran esas áreas, güey? O sea, participar en clases, seguridad, conocimiento, no sé, ser proactivo. ¿En dónde, en qué rubros encontrabas pues sí, como esa oportunidad que decías, o sea, soy muy chingón en todas estas áreas, a comparación de mis compañeros que no lo son tanto y que yo pensé que los iban a hacer simplemente por su nacionalidad? Van desde cosas pequeñas hasta cosas grandes. Como mencionas, el desempeño en clase, en proyectos, desarrollo de ideas. Eh, Cuando estaba haciendo unas prácticas y veía a otros practicantes en acción. Y desde eso hasta cuestiones sociales, hasta cuestiones artísticas. Últimamente, tu nacionalidad y tu origen no te define. Claro que influye muchísimo, pero no te define ni para bien ni para mal. Y así como muchos de mis compañeros
son de países de primer mundo, con educación de primer mundo, eso no define nada de quiénes son ellos. Influye porque tienen acceso a ciertas oportunidades, pero no significa que solo por tener acceso y solo por tener una nacionalidad son capaces o son más o menos. Y esa fue un gran aprendizaje. Ahora tú me preguntas sobre estas becas en específico, como Erasmus Mundus. Eh, y ese es un tema muy interesante porque hay infinidad de oportunidades allá afuera de trabajo, de educación, en cuestiones remotas, en cuestiones de relocación. Y la cosa es, claro, me siento suficiente para hacer el esfuerzo. Tengo la disciplina y la motivación de genuinamente poner las horas de trabajo y hacer el esfuerzo. Sí, no. Y al final, tengo un portafolio de proyectos, de iniciativas, de estudios que realmente respalde lo que yo quiero representar y que me dé acceso a, a esas oportunidades, sí o no. Y esto no es una cuestión del día de la noche a la mañana. Eh, la razón por la que pude acceder a esta beca en específico fue por un proyecto a la norte que eh, era una compañía productora de artes escénicas, proyectos de teatro y danza que desarrollé en colaboración con algunos colegas durante 3 años. Y antes de eso, eh, entrené e hice proyectos de teatro por otros 3, 4 años. En tal, son 6 años de trabajo que también respaldaba yendo a hacer ponencias, aplicando a concursos, a fondos. Gracias a este proyecto me dieron el premio al mérito juvenil en Morelia por la categoría artística cultural. Y todo eso desde que tenía como 15, 16 años, dije, ok, tengo estos años para definir cómo va a ser mi futuro, a qué clase de oportunidades voy a tener acceso. Y veo con las personas que van egresando años adelante de mí, cómo el panorama laboral y educacional educativo está, está difícil. Está difícil competir, está difícil ascender. ¿Cómo puedo crecer lo más rápido posible? ¿Cómo puedo ponerme en situaciones que me hagan eh, madurar, crecer, experimentar de maneras óptimas? Y una de mis soluciones fue precisamente eso, ir a otras partes, viajar, ir a otros contextos. Porque todos conocemos ese dicho que dice, nadie es profeta en su propia tierra. Y así te vayas al estado que está a la esquina del país o te vayas a 15 kilómetros, donde no te conocen, tienes la oportunidad de, una, reinventarte, dos, mostrar las partes tuyas que quieras, así, seleccionar esto me gusta y esto no, que es algo que no se puede con las personas que te han visto crecer. De alguna manera, la familiaridad es una limitación para tu crecimiento. Eh, y por último, cambiar de contexto y de trabajo o de programa de estudio simplemente te ayuda a ascender más. Si te quedas en una misma empresa durante 5 años, es probable que asciendas 1, 2 niveles máximo, que te aumenten de poquito en poquito tu sueldo. Pero si cambias de una compañía a otra, tienes la oportunidad de dar un salto significativo en tu carrera. De tal manera que para este punto, a mis 28 años, tengo una maestría, estoy en una empresa internacional a nivel senior, que es un nivel que no pudiera haber obtenido tan rápido en un proceso tradicional de escalar dentro de una empresa. Y bueno, a ver, aquí yo siento que
Porque estoy estudiando una maestría, güey, y de alguna manera siento que, o sea, veo algunos amigos que están, digamos, pues sí, o sea, con el esquema tradicional de sales de la universidad, buscas un trabajo, y después estás pues esforzándote día con día para subir escalones en esa estructura de trabajo en la que estás. Y sí, o sea, yo como que nunca quise eso, más bien como que siempre dije, o sea, yo quiero ser alguien como muy preparado, que sepa muchas cosas, como que no me fijaba tanto en, en tener algo como tangible, pues, Mm, este, pero en este sentido, preguntarte, güey, ¿qué tan importante es ser paciente? Porque si bien dices, ok, quería crecer rápido o más rápido de lo que iba a crecer en México, pero supongo que, o sea, así como lo platicas, la historia no me imagino que haya sido como tan lineal y tan color de rosa, güey. O sea, me imagino que sufriste muchas, pues, carencias, supongo que en muchos sentidos, y este sentido como de retroceder, entre comillas, por estar pues, con una beca, a lo mejor no teniendo sueldos como estratosféricos o viviendo como tú querías vivir en aquel entonces. ¿Qué tan importante es ser pacientes? Y pues sí, o sea, que no te afecte el tema del tiempo, o sea, decir, es que yo ya en 2 años quiero tener una casa, un departamento, quiero estar viajando cada fin de año a otro país y quiero tener mi auto, o sea, estos sueños que sí, o sea, como que vienen de un estereotipo, todas estas metas a alcanzar. ¿Qué tan importante es ser paciente, güey, para en un momento decir, ok, esos 2 años o 3 años que me tuve que comer, pues aguantarme de no ir a lo mejor a un viaje, a gastarme pues, un dinero que eventualmente me sirvió para estudiar otra maestría, para estudiar un curso, para invertirlo en un proyecto? ¿Qué tan importante es la paciencia, güey, para lograr como objetivos fuera de lo común? sí. Uf, qué pregunta tan más difícil, porque a mí, como me encantaría decir, claro, es muy importante ser paciente y háganlo, claro que sí, porque genuinamente lo creo. ¿Lo aplico yo personalmente? No, no creo. Eh, y esta pregunta me recordó a este estudio que hicieron en los años 90, creo, que pusieron a dos grupos de niños y les dijeron, ok, bueno, por separado, uno por uno, te vamos a dar este chocolate y es tuyo y te lo puedes comer cuando tú quieras. Pero si te esperas 5 minutos sin comerte ese chocolate o 10 minutos, no sé, te vamos a dar dos. Y los adultos se salen del cuarto y dejan a los niños ahí solos. Eh, y al final terminaron con dos grupos. Los niños que no se esperaron y que se comieron el chocolate en ese momento lo disfrutaron y ya no obtuvieron uno segundo. Y los niños que se esperaron y que obtuvieron su doble premio de chocolate. Y este estudio sigue a estos dos grupos hasta su juventud, eh, cuando obtienen los primeros trabajos y así, y se dieron cuenta de que había un desempeño consistente en los dos grupos. Los niños que se esperaron obtuvieron mejores trabajos, mejores casas, mejores oportunidades, más paz. Los que no se esperaron y que quisieron ¿cómo se le dice de manera elegante? Um, Gratificación instantánea. Los que se fueron por esa gratificación instantánea les fue menos bien a grandes rasgos. Y yo personalmente creo en esto 100% a ciegas, pero yo soy el segundo grupo de los que no se esperan. Y necesito estas dosis de gratificación instantánea. Nuestra generación está programada para tener este hit de dopamina con redes sociales, con drogas, alcohol, televisión, entretenimiento, todo eso es ¡pum! Instantáneo. Algo que me ha ayudado a sobrellevar procesos largos
por las cuales tienes que trabajar a distancia es, va a sonar muy cursi, pero es como el mito de Sísifo. Eh, Sísifo queda condenado a mover la misma piedra enorme hasta la cima de la montaña, y una vez que llega a la cima, la piedra regresa al pie de la montaña. Y Sísifo tiene que hacer esto por toda la eternidad. Y dice Albert Camus que esta es una analogía para el significado de la vida. Esa es la humanidad. Este proceso de querer obtener algo, querer llegar a la cima, a la meta final, llegar a ese momento y darse cuenta que hay otra cima u otra carrera. Y a muchas personas eso les deprime, pero también dice Albert Camus que nos deberíamos imaginar a Sísifo con una sonrisa en la cara. La vida es intrínsecamente existencia sin sentido, y nosotros le damos sentido y significado. Pero si vamos por la vida solo esperando el siguiente logro, el siguiente premio, el siguiente coche, la siguiente casa, la siguiente pareja, vamos a ir por la vida sin disfrutar, porque solo vamos a estar esperando el siguiente high, la siguiente meta cúspide. Entonces, la alternativa es prácticamente la canción de Miley Cyrus, The Climb. No es llegar a la cima, sino es el recorrido, es disfrutar el trayecto. Y si estamos manejando nuestra vida con solamente metas, el proceso de ir de punto A punto B va a ser difícil, miserable, sin sabor. Pero si encontramos maneras de disfrutar y apreciar ese proceso en lo que llegamos al final de la maestría, al siguiente trabajo, al siguiente depósito del sueldo, va a ser un proceso que nos va a ayudar, a aguantar más a la larga, y potencialmente hacer un proceso más sostenible para llegar a nuestros objetivos. Y dos, poder disfrutar las cosas pequeñas y no solo estos grandes momentos en Instagram de mírenme, qué bien luzco en este gran momento de mi vida manufacturado que estoy curando para esta pantalla. Entonces, sí, la paciencia es importante, pero también disfrutar el proceso. Y si no lo disfrutas, ¿cuál es el punto de terminar el proceso? Si, por ejemplo, no sé, ser doctor, 7 años de tu vida, y si odias el proceso, no creo que vayas a disfrutar mucho el resultado una vez que termines todo el proceso. Pero bueno, ¿cómo la ves? No, sí, o sea, yo creo que es, o sea, uno como que va conforme vamos creciendo, güey, y te vas enfrentando como a distintas circunstancias en la vida, sí vas entendiendo que a veces lo más importante es, primero, bueno, porque no te queda de otra, güey, o sea, el chiste es disfrutar lo que estás haciendo en este momento, primero porque no tienes opción, güey, o sea, de todo modo lo estás viviendo. Es un curso que tú no pocas veces puedes como evitar a corto plazo. Entonces yo sí creo que uno aprende a ir con calma, y en esa calma encontrar mucha paz, precisamente por encontrarle ese sentido, pues bello, bello en el sentido platónico, güey, de decir, o sea, esto bello que estoy haciendo, pues es pues es lo que es, güey. No puedo, o sea, no me voy a esforzar en cambiarlo inmediatamente porque sé que eventualmente va a pasar, güey. O sea, y si no lo disfruto, no sé, güey, en un mes, en un año, tal vez este momento que ahora creo que es malo, lo voy a estar añorando. Yo Sí, estuve trabajando en Estados Unidos en construcción y fue así como una curva. En total estuve como 2 años y medio,
pero pues no como de corrido, sino no lineal el tiempo, sino más bien iba como en vacaciones cuando estaba ahí en la Latina, y aprendí eso, güey. Yo creo que al principio pues era como de no quiero estar aquí, o sea, estoy aquí porque la recompensa que es el dinero pues me sirve para esto y esto y esto, pero lo estoy haciendo por nada más por eso, güey. Y después con el tiempo me di cuenta de que lo disfrutaba enormemente, güey. O sea, disfrutaba enormemente conocer personas muy distintas a mí. O sea, encontrarme una persona que era de Chiapas, Ujú. de Veracruz, de Oaxaca, de muy bajos recursos y descubrir que, pues como comunidad migrante, allá no importaba o importaba muy poco estudios, cultura, aprendizajes, y lo único que importaba era esa hermandad, pues ese título de ser mexicanos, güey. Entonces, Mm. justamente ahora que estoy pues aquí en México y que veo como lejana la posibilidad de otra vez estar allá inmerso en la construcción en Estados Unidos, digo, ay cabrón, o sea, sí lo disfruté realmente, o sea, sí disfruté como debí de disfrutarlo, o siempre estaba con esa idea de ya me quiero ir, o sea, ya quiero llegar a mi casa, estar pues en la comodidad, dejar como de sufrir, de estar en un lugar como que no conozco tanto, con personas que a lo mejor no conozco tan bien. Y al final, pues tristemente, güey, yo creo que, o sea, podría decir que no lo disfruté como debía de disfrutarlo. Y ahora Qué gran lección. voy por la calle, güey, y escucho una canción, una canción de banda o un corrido que o sea, se la pasan escuchando eso allá, güey. Y me acuerdo, o sea, me acuerdo con muchísimo cariño de mis compañeros migrantes, y hasta la fecha, o sea, siguen siendo mis amigos, nos tenemos en redes sociales y todo, pero yo creo que la clave está en eso, como en saber disfrutar cada momento. Y sí, o sea, puede sonar muy cursi, pero pues primero porque no te queda de otra, güey. O sea, te digo, no te queda de otra lo que estás viviendo. Este, y después porque seguramente cuando pase el tiempo, en retrospectiva, vas a decir, ay, cabrón, o sea, debí de aprovechar más esa etapa de mi vida en la que a lo mejor eran más fáciles unas cosas, tal vez más complejas otras, pero digo, o sea, como encontrar pues esa paz, ese equilibrio en las cosas Sí. en las que pensamos que tal vez no hay un equilibrio o no hay una paz. Sí, tienes muchísima razón. Esta parte que mencionas de salir de esta añoranza de querer regresar a esta zona de confort. El crecimiento sucede fuera de la zona de confort. Y creo que también eso que mencionas, este recurso de romantizar nuestra historia en retrospectiva es también muy, pero muy útil, incluso en el momento, porque así como es, a pesar de que en este momento esté sufriendo o no esté disfrutando lo que estoy haciendo, esto es parte de algo más grande. Y, y vuelvo al ejemplo de haber sido criado por la televisión. Toda historia, toda película, serie, telenovela, lo que sea, surge a partir del conflicto. Una historia que no tenga conflicto es aburrida, no tiene razón de ser. Y lo mismo es con el sentido de la vida. Nuestra vida tiene sentido porque una, va a acabar, todos morimos, y dos, hay conflicto. Y si recordamos, en toda historia hay este momento en el que el personaje principal está lidiando con mucha adversidad, ha perdido, se encuentra perdido o perdió una batalla, lo que sea. Y ese es el momento en el que el crecimiento sucede. Y eso es algo que tenemos que reaprender. No porque algo salga mal, no porque algo sea incómodo o sea difícil, significa que sea malo. Tal vez esta es una oportunidad de convertirnos en una versión nueva de nosotros mismos, una oportunidad para aprender una lección, para crecer, para ponernos en una dirección hacia algo mejor. Y como especie estamos programados para procesar la información y la realidad a través de historias. De generación en generación, conforme fuimos evolucionando,
fuimos compartiendo información vital para la supervivencia a través de historias. Entonces, si entendemos nuestra vida como una historia en proceso, con dificultades, con adversidades, vamos a recibir estas oportunidades de una manera mucho más distinta que nos van a ayudar a crecer y a poder acceder a otro tipo de oportunidades, a otro tipo de historias, a otro tipo de contextos y culturas. Sí, o sea, yo ahí concuerdo totalmente contigo desde que estabas mencionando o sea, respondiendo a la pregunta que te hice sobre este sentido de tener calma o paciencia, pues sí, uno pocas veces se pone a reflexionar eso, güey, hasta que estamos ya del otro lado, te digo, ya pensando híjole, o sea, no aproveché el momento, aunque era un mal momento, o sea, entre comillas, porque en ese momento pensaba que era no tan bueno para mí, al final estoy aquí porque viví eso, güey. Entonces, lamentablemente uno reflexiona eso, pues hasta que ya lo pasaste. Eh, pero, y bueno, en este sentido, como el crecimiento personal y profesional, llegas a Malasia y entiendo que fue la primer parada de esta beca que te otorgaron, y si no, pues ahí corrígeme. Sí, Ajá, no, fue un trabajo completamente separado. ok. El Ministerio de Finanzas de Malasia me contrató directamente y cuando estaba allá recibí la carta de aceptación de, tienes una beca por 2 años y no te tienes que preocupar por dinero. Ah, no sabes qué alivio fue eso. Un Ok. mega privilegio. Y Y un esa privilegio al beca, cual todos los ah, mexicanos pueden acceder también. eso es muy importante, o sea, recalcar eso, que no es tan complicado, o sea, no es tan complicado trabajando y esforzándose, pero te digo, como que a veces ni siquiera lo intentamos, güey, por este estereotipo que tenemos, pues sí, Sí. de que es inaccesible para personas como nosotros, como digo, de clase social, pues media, que no estudiaste en Harvard, o sea, como que tenemos la noción Ujú, de que esas becas son para esas personas, güey. O sea, las que estudian en claro. Stanford, los que estudian en Harvard, los que estudian en la Complutense de Madrid. Y bueno, pues qué bueno, güey, o sea, qué bueno que estás para que las personas que quieran acceder a ese tipo de becas, pues vean que se puede, güey. O sea, que un mexicano puede ser Échenle ganas. chingoncísimo en otro país, güey. Y bueno, entonces te vas a Malasia, recibes la carta donde te informan que conseguiste la beca. ¿Cuáles eran las obligaciones de la beca? O sea, en cuestiones de objetivos, pues, que tenías que cumplir, dónde tenías que estudiar, eh, o era más bien como una beca de estar viajando. Y ah, pues bueno, no sé si lo quieras decir, pero o sea, la cantidad que te daban de dinero o pues las prestaciones, digamos, de la beca, a lo mejor sin decir números exactos, pero ¿qué tanto te beneficiaba? O sea, realmente era una beca muy buena pues en cuestiones económicas, güey, para la Sí. No, sobrevivencia allá. Sobre definitivamente todo en Europa. O muy, pero bueno, muy buena. bueno, en ese tiempo no estabas en Europa, estabas pues en Malasia, pero ya después que te vas a Europa, ese dinero sí era suficiente para estar viviendo pues en una sociedad tan cara como es la europea. Sí. Estas becas son de un programa de Erasmus Mundus. El programa de Erasmus es el programa de intercambio estudiantil educativo más grande del mundo y es entre la Unión Europea, sobre todo para fomentar esta visión de la Unión Europea, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y que estaba tan separado y todo eso. Y a grandes rasgos, la mayor parte de las personas creen que estas becas son solo accesibles para europeos. Y a nivel licenciatura, sí lo son, que son solamente 6 meses, pero tienen también esta variante que es Erasmus Mundus para maestrías y doctorados. Y a estas becas, cualquier persona del mundo puede acceder, puede aplicar. Lo que ofrecen estas becas son 1,000 euros mensuales durante 24 meses
todas las colegiaturas para las universidades y usualmente la mayor parte de estos programas seleccionados para estas becas son colaboraciones y programas de más de una universidad, de 2 a 4 universidades. Y bueno, la beca cubre la colegiatura para todas las universidades y a 1,000 euros extra para gastos de papeleo y de trámites de visas. Y dependiendo de dónde estés en el mundo, tu país de origen, te dan entre 1,000 a 3,000 euros por año para vuelos y traslados. México, al estar tan lejos, fueron 3,000 euros. Entonces, en conjunto fue dinero al cual yo Increíble, güey. personalmente no hubiera podido tener acceso. Por 2 años no me preocupé por las cuestiones financieras para nada. Y Y renta y preguntas, ¿eso comida era, o sea, con también, estos mil, con con estos mil estos 1000. euros Ok. mensuales? Sí. Entonces preguntas, ¿sí da o no? Y bueno, depende de qué estilo de vida quieras tener. Estuve en 3 países diferentes con 3 niveles económicos muy distintos. Austria, que es el medianito, Polonia, muy barato, Dinamarca, muy caro. La respuesta ¿En qué corta es ciudades? sí. En Austria fue en un pueblo que se llama Krems an der Donau y en Viena. En Dinamarca fue en Aalborg, que es la cuarta ciudad más grande, y en Polonia fue en Łódź, una ciudad que está, la tercera ciudad más grande que está junto a Varsovia. Y claro, en unos países ahorré más dinero que en otros. En Dinamarca, casi nada. Ahora en Holanda, Holanda es súper caro también. Así llegué con mi beca y al final del mes dije, ¿a dónde se me fue? En las cositas chiquitas. Pero sí, esta es una gran, gran oportunidad que honestamente con así nunca podría aportar u otorgar. Entonces, si alguien está escuchando y quiere, échenle ganas, busquen Erasmus Mundus Scholarships y hay como 40, 50 programas distintos a los que pueden checar las bases. ¿Qué te piden? O sea, realmente, ¿cuáles son los requisitos que tienes que Depende de cumplir? cada programa y de cada universidad. Cada universidad tiene requisitos diferentes. Ok. Pero digamos, bueno, supongo que inglés, o sea, certificación de inglés, pro, Sí, oh, no necesariamente, depende de la universidad y del programa. ok, Algunas personas te piden francés o alemán o ok. español, pero sí, la mayoría son en inglés. Y supongo que si te piden inglés, pues accedes como a las universidades donde te van a impartir inglés y no a lo mejor a universidades en Alemania o universidades como en Portugal. Depende, tú aplicas al programa y cada programa ya tiene ciertas universidades que son parte de ese programa. Entonces, desde el inicio, o tienen los requerimientos o no. Y bueno, o sea, si yo salgo de la licenciatura, me dices que ese tipo de programas es para obtener el master degree o son como cursos, Es maestrías y maestras. doctorados. Ah, ok. Y bueno, entonces, pues te la pasaste viajando, estudiando también en los países y ya en ese momento, ¿cuál era tu sentimiento, güey? O sea, ¿cuáles eran ya tus aspiraciones? Y haciendo retrospectiva, que supongo lo hacías, o sea, cómo te sentías en ese entonces, güey? O sea, decías, ok, ya estoy como en las grandes ligas y puedo como acceder a cosas muy importantes, o todavía eras como más precavido en esas, a lo mejor, pues, no aspiraciones, pero sí metas. O sea, como ¿cuál era tu manera de ver y entender el mundo en aquel entonces, güey? Cuando ya terminas tu maestría, este, te digo, ¿cuáles eran como las aspiraciones que tenías en ese entonces? ¿Nunca Claro. pensaste en regresar a México? ¿Cómo era tu manera de pensar en aquel entonces, güey? Pánico total, ansiedad, a más no poder. Ah, de cierta manera, desde que me enteré en mi adolescencia sobre las leyes de trabajo en México, yo dije,
no quiero trabajar aquí en México, no quiero tener vacaciones solo hasta que termine mi primer año, no quiero, no quiero salir de ciencias de la comunicación buscando un trabajo con el minimum wage. Entonces, eso lo tenía claro, quería buscar alternativas y si en dado caso tendría que regresar a México a trabajar, al tener esta experiencia en el extranjero, en multinacionales, con grandes compañías y grandes experiencias, digo, bueno, tal vez pudiera llegar a una chamba en México que tuviera condiciones más humanas. Pero durante toda la maestría mi objetivo era consolidarme profesionalmente en Europa. Y fue algo que tuve en mente desde mi primer semestre estando en Austria. ¿Cómo puedo usar este programa, este tiempo y estas oportunidades de cierta manera que vayan sumando y me permitan cierta libertad en mi último semestre para concentrarme casi al 100 a buscar trabajo? Y durante todo este tiempo, retorno a ese tema, pasé por un proceso de desaprendizaje cañón, cañón, de sentirme, soy suficiente y soy chingón, no a pesar de ser mexicano, sino por ser mexicano. Eh, y cómo poder contextualizar mi experiencia, mi cultura y mi perspectiva de una manera que den un plus, porque a la hora de estar buscando trabajos, sobre todo como un aplicante que no es de la Unión Europea, requería motivación extra para los reclutadores de que si me contratas y vas a pagar más, vas a hacer más papeleo y hay otros aplicantes que igual y tienen la misma experiencia o tienen mejor conocimiento del idioma en holandés, en alemán, en danés, ¿por qué me escogerías a mí? Entonces, ese proceso de 2 años fue de muchos altibajos, de mucha reflexión, de reescribir mi currículum una y otra vez y últimamente encontrar esa valía eh, de mi cultura, de mis tradiciones, de mi perspectiva, de mi lengua materna y de cómo todo eso es un plus más que una desventaja. Y saberlo vender como tal, saberlo vender, quitarme este sentimiento de inferioridad que se nos inculca desde bebés y se nos refuerza en la escuela, en el trabajo, en los medios, etcétera, etcétera, con cuestiones de clasismo, racismo, malinchismo. Todo esto es algo que todo mexicano debería desaprender, desaprender. Y este proceso, que no fue nada fácil, fue lo que me llevó a últimamente tener una chamba en la misma semana en que presenté mi tesis de maestría. No fue fácil, pero sucedió. Y esta es una invitación a todas las personas que estén viendo esto o escuchando esto. Tú eres suficiente, no a pesar de ser mexicano o mexicana, sino porque eres mexicano y mexicana. En esta parte de tu aventura, de la beca, en la que, pues por estar estudiando en estos países y por estar ya viviendo ahí, esta inmersión en la que estabas, pues ya en estos países, ¿sufriste algún tipo de discriminación, tanto positiva como negativa? Y y si, bueno, si sufriste discriminación negativa, si esa discriminación llegó al grado de racismo, o sea, en algún momento sentiste racismo por parte, pues, en general, o sea, no de la comunidad universitaria donde te desenvolvías, sino englobando todo, o sea, personas en las calles, al momento de buscar rentar en algún lugar y pues claro, también en las universidades. Porque aparentemente, o sea, tenemos también ese estereotipo de que Europa es
pues abierta. O sea, siento que pensar en Europa inmediatamente lo relacionamos con libertad, con capacidad para poder expresar lo que sientes. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso en cuestión Uf. de sufrir racismo o discriminación? Qué gran tema. Eh, Voy a comenzar diciendo esto. Yo como persona tengo privilegios extra por ser hombre, por poder ocultar mi identidad y mi orientación sexual. Si alguien me ve, yo pudiera pasar como una persona hetero, como una persona buga. Y aparte, mi color de piel es claro. En conversaciones de racismo en inglés se dice white passing. paso de Ah, blanquillo. ajá, Claro como que que en esta heterogeneidad en la que te encontrabas, tú encajabas perfectamente en ese estereotipo homogéneo, ¿no? Pues, el ser blanco, o el parecer heterosexual, claro, el no sí, tener como un test de piel distinto a lo que se veía, a lo que estaban claro, acostumbrados a ver. Ujú, claro. sí. Y esto ofrece muchísimos privilegios que otras personas no tienen acceso. Soy alto, tuve educación privada durante mucho tiempo, lo que me permite hablar inglés fluidamente. Soy inteligente porque tuve acceso a ese tipo de educación. Entonces, la manera en que yo como inmigrante experimento eh, la vida en Europa es muy distinta a otro tipo de personas. Yo afortunadamente no he experimentado más que microagresiones por aquí y por allá, pero en general he tenido el privilegio de poder seleccionar qué partes de mi identidad queer, de mi identidad como inmigrante, de mi identidad como mexicano, quiero mostrar. Y eso es algo que no todas las personas pueden hacer. Una persona trans no tiene siempre el privilegio de pasar desapercibido o desapercibida. Una persona morena o una persona negra inmediatamente experimenta el mundo de distintas maneras. Y ahora dices, ¿cómo se vive en Europa? Europa es la cuna del racismo, la cuna del racismo y recordemos que el mundo de hoy existe por el colonialismo. Dos que tres, cuatro potencias esparcieron por el mundo cuestiones de racismo, clasismo, colorismo, homofobia, transfobia, porque oh, esta idea de que Europa es muy diversa y acepta el movimiento LGBT, sí, recientemente y algunos países, pero Europa inventó y esparció Pero a lo mejor en lo la legal, homofobia y la ajá. transfobia. O sea, a lo mejor está aceptado en lo legal, pero en las dinámicas sociales, o sea, me imagino que sigue siendo igual Sí, de o sea, complicado que hace 100 años. sí es seguro. Te diré, en gran parte de la Unión Europea, los derechos humanos para personas LGBT están muchísimo más avanzados que en México, por ejemplo. Eso es seguro, es un hecho, sí. Pero eso no quita la complicada historia de colonialismo y de imperialismo cultural que tiene Norteamérica y Europa en el mundo. Entonces, no por ser europeos son buenos, sí, la noción de derechos humanos surgió aquí después del holocausto, después de la esclavitud, después de muchísimos crímenes en contra de la humanidad. Entonces, Europa, tache, tiene muchísimo que reparar. Pero sí, es seguro ser una persona LGBT aquí. Pero sí, discriminación y racismo en todo el mundo y sobre todo para personas de color, sobre todo para personas trans, sobre todo cuando se junta con la misoginia, también, o sea,
personas de color, personas que son mujeres o de experiencia femenina que una persona no binaria pudiera ser, siempre van a experimentar más discriminación y más opresión que una persona como yo, con todos mis privilegios. No diría secuestrados, pero claro que el imperialismo cultural tiene que ver en cómo se lidera este tipo de conversaciones y movimientos. Simplemente Europa y Norteamérica industrializan todo el mundo y ahora lideran las conversaciones sobre el cambio climático. Oh, gran ironía, ¿no? También en cuestiones de feminismo. Yo me considero un hombre feminista abiertamente y me duele mucho cuando a nivel de discurso público o en los medios, sobre todo en México, que ha habido muchísimas marchas legítimas en contra de la violencia a las mujeres. Eh, se tergiversa todo y se distorsiona ese tipo de conversaciones. Eh, y también, como lo dices, este tipo de movimientos son influenciados por los poderes hegemónicos. El feminismo muchas veces es liderado por un feminismo blanco que no es interseccional, que no toma en cuenta a la comunidad LGBT, que no toma en cuenta cuestiones de racismo, que no toma en cuenta cuestiones de discapacidad, de acceso a recursos. Entonces son temas muy complejos que siempre se tienen que abordar desde una perspectiva más amplia de cómo nuestra identidad no es unidimensional eh, y se tiene esa teoría de la interseccionalidad, de que un modelo de opresión no excluye necesariamente a otro. Se puede ser negro y mujer, se puede ser trans y se puede ser pobre, se puede ser, eh, se puede ser blanco heterosexual, pero trans y discapacitado. Entonces, este tipo de conversaciones son muy complejas y si le agregamos el elemento geopolítico, se vuelve todavía muchísimo más complejo. Pero sí, definitivamente, este tipo de conversaciones son acaparadas por las grandes potencias. Bueno, Luis, te quería proponer una dinámica que va encaminada a yo decirte una palabra, o puede ser palabra o concepto, y pues la idea es que tú me respondas con lo primero que relaciones ese concepto o esa palabra. No necesariamente un sinónimo, digo, puedes decir una frase o detenerte un poquito para explicar alguna, pero pues la idea es que sea como lo primero con lo que asocias esa palabra o ese concepto. Muy bien. Va. Bueno, la primera es Malasia. Ah, multiculturalismo. Morelia, Michoacán. Mi casa. Libertad. Opresión. Heterogeneidad. ¿Solo una palabra? ¿O lo primero que se me... Abajo al patriarcado. Homogeneidad. Diversidad. Género. Construcción social. Identidad. Un espectro. Diversidad. Vida. Diversidad sexual. Fiesta. Háganlo. Eh, mexicanos. Familia. Austria. Nazis. Bueno, solo Hitler. Polonia. Uf, racismo.
Dinamarca, Homogeneidad. movimientos sociales, Progreso. Estados Unidos, Shithole. México, Shithole. También. Sobre todo con AMLO. bueno, es lo siguiente, Andrés Manuel López Obrador, Uf, fascista. Donald Trump, También. Fascista jubilado. Europa, Colonialismo. educación, Revolución. libertad de expresión, Derecho humano. Universidad Latina de América, Abajo con Mariana. Oh, por Dios. comunidad LGBT, Familia también. Espacios seguros. Holanda, Marihuana. No, no es cierto. Innovación, waffles, zapatos de madera. bicicletas, Bicicletas. drogas y alcohol. O bueno, Coping drogas, mechanisms. mejor. Los dos, sí. ¿Cómo? Coping mechanisms. Ok. Y Luis Bracamontes. No sé. Un desastre en este momento. Bueno, Luis, pues agradecerte mucho tu tiempo, también tu honestidad, que estoy seguro de que quien escuche el programa va a notar como yo la noté desde el comienzo, y pues también tu libertad para expresar pues esas ideas tan buenas que tienes, sobre todo aquellas que hablan de que los mexicanos nos la creamos. Y pues nada, agradecerte por ese bonito mensaje, güey, que tienes Gracias a para ti los por la mexicanos. invitación. Claro. Un abrazo hasta allá.